Buenas noches a todos, qué bueno. Hoy ha sido un día maravilloso, maravilloso para todos nosotros. Comenzamos temprano en la mañana con un buen tiempo devocional y después salimos de aquí en caravana para ir a Nigua. Fuimos allá a ayudarle a Digna María a cambiar lo que ella llamaba su casa por una casa que Dios le ha dado a través de los hermanos de Life Changing Church. Gracias a Dios por esta oportunidad. Realmente que servirlo a Él en estas cosas es una oportunidad que Dios nos da, es un privilegio. Y yo le quiero dar la bienvenida a los hermanos de Life Changing Church, porque por favor, hermanos, pónganse de pie. Queremos que todos los conozcan y que sepan que aquí están ustedes para poder intercambiar opiniones, hablar de todo. Los que sepan español de ustedes hablan con los que saben español del otro lado, los que saben inglés igual. Así que ya saben, va a ser un buen tiempo. Life Changing, siempre me gustó ese nombre porque se trata de una iglesia. Iglesia es el grupo de personas. Y esta church, esta iglesia, se llama Life Changing, vidas cambiando. Y es que el Señor quiere que nosotros, nuestra vida no sea estable, que nuestra vida esté cambiando y cambiando. Y yo, de manera personal, soy testigo de muchas personas, no solo ellos, en los estados donde ellos están, en Indiana y en Ohio, como aquí, ellos han influenciado para el cambio de vidas. Quiero también recordarles que hoy es nuestro 8º aniversario, y estamos celebrándolo en grande. En grande. Va a haber bizcocho, va a haber Coca-Cola, va a haber de todo. Así que al final va a estar muy bueno. Para nosotros, realmente el año empieza en febrero, porque en febrero empezamos a reunirnos acá. Para los dominicanos, de manera general, empieza en enero. Pero para algunos dominicanos, algunos dicen que hoy es el día número 67 del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque para ellos la chercha de diciembre no ha terminado. 31 días de diciembre, 31 días de enero, más hoy 5, y es el día 67 de diciembre. Una cosa que me gustó fue el trabajo que hicieron los muchachos en producción para sacar esa canción, Grandes Cosas ha hecho el Señor. Y pudimos ver un recuento de las cosas que Dios ha hecho con este pequeño grupo. Pues el Señor puede hacer grandes cosas con muchos o con pocos, y con estos pocos ha hecho grandes cosas el Señor. Así que es bueno ver que en este grupo vemos personas de diferentes orígenes. Hay personas de Estados Unidos, de Venezuela, de Argentina y de otros países, y Dios nos ha usado a todos como un gran equipo. Gloria a Dios por eso. Hoy vamos a hablar un poco de una parábola que es conocida por todos ustedes. Es conocida como la parábola del sembrador, ¿verdad? Y dice en Lucas 8, capítulo 4, verso 5, dice: muchos salieron de los pueblos para ver a Jesús. O sea, cuando Jesús llegaba a un lugar, gente venía de todos lugares, sabían que Jesús estaba ahí, salían de todas partes, dice. De manera que se reunió mucha gente, había mucha gente. Y había tanta gente, y Jesús, en otras versiones, en otros evangelios, porque esta parábola del sembrador está en 3 de los 4 evangelios. Dice que Jesús tuvo que subirse a una barca para poder hablar desde ahí a todos. Y entonces les contó esta parábola, dice. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes vamos a orar. Dios, gracias. Gracias por los hermanos, Señor, de Ohio y de Indiana, de la Life Changing Church, que están con nosotros para trabajar juntos, para servir a los hermanos en Nigua, servir a las madres de los niños que están en el Hospital Angelita, Padre, sufriendo de tantas dolencias. Y nosotros, pues tú nos has mandado a hacer tus manos y tus pies para llevarles un poco de confort a toda esta gente. Gracias, Dios, por permitirnos eso. Señor, que este sea un buen día, que sea una buena semana, donde todo lo que ocurra aquí, Señor, en esta ciudad y aquí con tu equipo, con tu iglesia, sea para tu honra y gloria. Gracias por traernos, Señor, esta noche, a todos los que estamos aquí, en el nombre de Jesús.
Amén. Como les decía, esta parábola está en 3 de los 4 evangelios, así que es muy importante. Una parábola, porque esta parábola hay que entender que es una historia contada para ayudarnos a entender una enseñanza que está detrás de la historia. Es importante para nosotros no solo quedarnos con la parábola, sino entender la verdad que está detrás de ella. Algunos describen las parábolas como historias humanas con significado celestial. Me refiero a las parábolas de Jesús. Historias humanas con significado celestial. Así que vamos a leer del verso 5 en adelante en Lucas 8. Y dice el verso 5: un sembrador salió a sembrar su semilla. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino y fue pisoteada y las aves se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras y cuando esa semilla brotó, se secó por falta de humedad. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y al nacer juntamente con los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y creció y dio una buena cosecha, hasta de 100 granos por semilla. Esto dijo Jesús y añadió en voz muy fuerte: los que tienen oídos, oigan. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo que hicieron los discípulos. Los discípulos, cuando ya estuvieron a solas con Jesús, le pidieron que por favor les explicara esta historia del sembrador, que les dijera cuál era la enseñanza detrás de ella. Y entonces Jesús, como un buen maestro que era, les explicó la parábola. Y comienza en el verso 11, y dice Jesús: esto es lo que quiere decir la parábola. La semilla representa el mensaje de Dios. Y la parte que cayó por el camino representa a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo y se lo quita del corazón, para que no crean y se salven. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tienen suficiente raíz. Creen por algún tiempo, pero a la hora de la prueba fallan, se van. La semilla que cayó entre espinos representa a los que escuchan, pero poco a poco se dejan ahogar por las preocupaciones, por las riquezas y por los placeres de la vida, de modo que no llegan a dar fruto. Verso 15. Pero la semilla que cayó en buena tierra son las personas que con corazón bueno y dispuesto escuchan y hacen caso del mensaje y permaneciendo firmes dan una buena cosecha. En esta historia podemos encontrar diferentes enseñanzas. Una de ellas, de entrada, nos enseña de manera condensada la respuesta de todo ser humano al mensaje del Evangelio. Cada uno de nosotros, cada persona allá afuera, es representada en uno de estos tipos de suelo. De eso habla. Y lo que representa es el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? La semilla es la palabra. La semilla es el Evangelio. Cae en el corazón de cada uno de nosotros y de entrada, el primero que busca estorbar es Satanás. Así que si Satanás puede arrebatar a esa semilla, la arrebata, nos deja afuera. Principalmente cuando nuestro corazón es tan duro como el concreto de la calle, como el concreto de la acera. Él no puede penetrar la semilla y el enemigo se la lleva. Otros, su corazón es como un bulto de piedras. Cae la semilla ahí en el bulto, entre el bulto de las piedras, entre las piedras, germina, pero como no tiene mucho suelo, ni tiene mucha humedad, se muere. Otra buena parte cae entre espinos, o sea, los espinos son los afanes de la vida. Todos tenemos afanes en la vida. Muchos nos ahogamos en los afanes de la vida. Hay afanes propios de toda persona. De los casados tienen sus afanes, los solteros tienen sus afanes, ¿verdad? Por ejemplo, en los estudios. ¿Dónde voy a estudiar? Los padres se preocupan por los estudios de los hijos.
Y la mayoría de los dominicanos que pueden, tratan de poner a su hijo en un colegio, no en una escuela, porque el colegio da prestigio, da estatus. ¿Ah? Otros tienen otros afanes, el afán con la salud propia o de algún pariente. ¿Ah? Hay afanes, inclusive, habla de los placeres de la vida. Placeres son afanes, las drogas, el licor, el cigarrillo. ¿Ah? Muchos luchan por mantener vivos los vicios. ¿Ah? Afanes de la vida, placeres de la vida. Muchos tratan lo que puedan y se afanan por ocultar el segundo frente. Ocultar que tienen problemas con la pornografía. Wow, y eso es bien común. El último es el buen suelo. El buen suelo. Y si tú y yo somos buen suelo, y cae la semilla en tu corazón y eres un buen suelo, inmediatamente pasas de ser un suelo que recibe una semilla a convertirte en un sembrador. Y eso es lo que Dios quiere que ocurra con nosotros. La mayoría de nosotros venimos del área rural y entendemos lo que es sembrar y cosechar. En esta parábola aprendemos que lo que el sembrador espera de nosotros es que demos fruto. Que nosotros, los que hemos creído, llevemos la palabra a otras personas. Así es como nosotros nos convertimos en sembradores. El sembrador, de manera inicial, representa al Señor. Y después a todo creyente que está haciendo lo que debe estar haciendo, llevando el mensaje. En otras palabras, yo te voy a decir que la base de cualquier seguidor de Jesús que aspire a tener una vida fructífera es llevar la palabra, es salir a sembrar. Es necesario salir a sembrar. En el proceso de sembrar, aprendemos a desarrollar las siguientes destrezas. Número 1, tenemos que aprender a conocer la semilla. Tú no puedes sembrar algo que no conoces. No podemos sembrar una semilla que no tenemos. Llevar un mensaje que no conocemos. ¿Cómo la conocemos? Sencillo, todos entendemos. La Biblia. Si no lees la Biblia, no vas a conocer la semilla. ¿Cómo conocemos la semilla? Congregándonos. ¿Va? Este es el coro, este es el grupo a donde tú puedes aprender la semilla, aprender a conocer la semilla. Pero si estás en el colmado, jugando dominó, haciendo cualquier cosa, nunca vas a conocer la semilla. ¿Ah? También es buscar entender el plan de salvación. Decidir, inclusive, yo te voy a decir una cosa, algo que es básico, importante para los que vamos a sembrar la semilla, es aprender a contar nuestro testimonio. ¿Cómo era yo antes de haber confiado en Jesucristo? ¿Y cómo soy yo ahora? ¿Qué es lo que Dios hizo conmigo? ¿Y qué es lo que yo soy? No es lo que antes éramos, es lo que somos en Jesucristo, lo que a la gente le puede impactar. Así que tienes que aprender a eso. Número 2, otra destreza que tienes que desarrollar es desarrollar paciencia. Paciencia. ¿Ah? Esta semana va a ser muy interesante porque muchos van a querer compartir el Evangelio. ¿Ah? Y van a encontrarse con personas duras, con personas llenas de afanes, con personas cuyo corazón es un bulto de piedras. ¿Ah? Pero tienes que tener paciencia, porque posiblemente la primera persona no te conteste. De repente ni la segunda. De repente ni la tercera. Pero Dios dice que va a haber una, donde el suelo, su corazón va a ser tan suave que la semilla va a llegar y puede llegar a dar fruto. Si se presenta una oportunidad en esta semana, si tú vas a ir a Nigua y vas a estar esta semana allá trabajando, si se presenta una oportunidad que llegó alguien, yo te recomiendo lo siguiente. Tira el pico, tira la piocha, tira la pala y comparte el Evangelio. Eso es lo más importante de todo lo que vamos a estar haciendo allá en Nigua. Lo más importante no es la casa, sino que una persona confíe en Jesucristo y entonces va a tener una casa en el cielo.
Por eso vas a tener que orar mucho. Tienes que orar mucho. Señor, que la persona con la cual voy a hablar no tenga un corazón como el concreto de la calle. No, que no tenga un corazón lleno de piedra, que sea más fértil. Señor, que si tiene afanes en su vida, no deje que esos afanes lo ahoguen y se olvide de ti y no de fruto. Una de las armas más usadas por Satanás, pero de las más usadas, son los afanes de la vida. ¿Sabes por qué? Porque los afanes de la vida que todos tenemos nos pueden sacar de la carrera. Los usa para distraernos. Los usa para que tú y yo no alcancemos la madurez que Dios quiere. Y todos pasamos por afanes, todos. Todos tenemos problemas. Posiblemente es un afán, es un problema lo que te ha limitado a ti hasta hoy a dar el fruto que Dios esperaba que dieras. A veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios no me quita los problemas? ¿Sabes por qué? Porque tú creces, aprendes obediencia, aprendes a esperar de Él cuando estás en los problemas. Nosotros crecemos en paciencia cuando tenemos problemas. Número 3, tienes que aprender a desarrollar perseverancia. Es fácil tirar la toalla. Facilito. Decir, yo no sirvo para dar el evangelio. Yo le he hablado a uno y no respondió al evangelio. Le dije al otro y tampoco respondió. Así que yo mejor lo dejo por aquí. Yo te voy a decir, Dios tiene un plan para tu vida. Posiblemente tu plan no sea, para tu vida es que un día seas pastor. O tal vez no eres tan musical, aunque yo dudo de los dominicanos. Los dominicanos todos son musicales. Llevan el ritmo en el cuerpo, se mueven de manera fácil. Ya les dije, hey, quiero ver 1, 2, 3 dominicanos en la batería, en el bajo, en la guitarra. Porque llevan la música en la sangre. Tal vez no tengas buena voz, tal vez tu voz sea como la mía. Así que yo por eso no subo a cantar aquí porque lo correría todo. Posiblemente también nunca vas a ser un misionero para ir a otra ciudad o para ir a otro país. Pero una cosa que todos los que estamos aquí, sin excepción alguna, podemos hacer es sembrar. Hablar del evangelio, hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y Dios es lo que espera de nosotros. Dios espera eso de nosotros. Así que no te desanimes, ¿verdad? Porque Dios está ahí contigo. Y no podemos olvidar también que Dios, el único plan que tiene para extender su reino, nos incluye a nosotros. No van a bajar ángeles del cielo para venir a predicar el evangelio. Es con nosotros. Y tú hablas y dices, hablé y no pasó nada. Yo te voy a decir una cosa. La Biblia es clara cuando dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Muchas personas, yo incluso, yo no confié con la primera persona que me compartió el evangelio. Hubo una segunda, hubo una tercera, hubo una cuarta hasta que le hice clic. Hay quienes dicen que una persona para llegar a confiar en Jesucristo lo escucha el evangelio hasta 7 veces. Así que no te desanimes. Ojalá que esa persona a la que tú le compartes, solo ora por esto, que esa persona no se dé cuenta que rechazó el evangelio antes de estar del otro lado de esta vida. Porque si se da cuenta del otro lado de esta vida, solo en ese primer minuto, y que se encuentre en el lugar equivocado, en el infierno, ahí va a ser, dice la Biblia, el llanto y el crujir de dientes. Va a ser horrible. Así que ora por las personas a las cuales les compartes el evangelio. Algo más que yo he aprendido a desarrollar es agradecimiento. Agradecimiento. ¿Sabes por qué? Cuando tú entiendes la dimensión de la salvación, que Dios mandó a su Hijo a morir en esa cruz en tu lugar, en mi lugar. Cuando yo entiendo eso, no podemos otra cosa más que decirle gracias. La palabra de Dios es tremenda y permanece para siempre. Su palabra, su promesa va a permanecer ahí en ti todos los días. Nosotros no tenemos que estar recibiendo a Jesucristo cada domingo.
O cada vez que alguien nos habla. No, si yo ya confío en Jesucristo, ya confío en Jesucristo. Jesucristo vino a morir una sola vez y para siempre. No tenemos que hacerlo todos los días. Por eso cuando una persona me dice, ay, me quiero reconciliar con Dios. ¿Ah? Generalmente lo dice una persona que un tiempo estuvo en una iglesia, ¿verdad? Confió en Jesucristo, pero los afanes de la vida lo sacaron. Y ahora, wow, allá no le está yendo tan bien y dice, voy a volver. Dice, me voy a reconciliar. ¿Sabes qué? El pastor de esas ovejas, de ti como una oveja, nunca cerró la puerta, te está esperando. Te está esperando. Lo único que tienes que darle gracias por la salvación. Tú eres salvo. Tú eres salvo. Segunda de Corintios 5:19 dice, y me gusta esto, dice, es decir que en Cristo, Dios estaba reconciliando consigo, o sea, con Él. ¿Ah? Estaba reconciliando con Él, consigo mismo, al mundo. Al mundo es a las personas. Dios estaba reconciliando al mundo con Él, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. En Cristo Él cogió todos los pecados de la humanidad y los puso en las espaldas de Jesús. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy el único pecado que puede condenar a cualquiera de nosotros o a cualquiera allá afuera es despreciar a Jesucristo. No recibir a Jesucristo como Salvador personal. Ver su muerte en la cruz como algo que se puede descartar. Es lo único que te puede llevar al infierno o puede llevar al infierno a cualquier persona. Porque Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo en Cristo, cuando Cristo moría en esa cruz. Y no tomándole en cuenta los pecados a ninguno de nosotros. Cuando ustedes y yo entendemos el tamaño, la magnitud de nuestra salvación, solo nos queda otra cosa más que darle gracias. Gracias, Señor, por morir por mí en esa cruz. ¿Ah? Yo te voy a decir, tenemos que ir y llevar la semilla. No hay nada malo con la semilla. La semilla no tiene nada malo. Lo malo es el suelo, la tierra donde caiga. Ese es el problema. Ese es el problema. Pero somos mandados a sembrar, a llevar el Evangelio. Siempre vas a encontrar personas con excusas. Siempre va a haber personas que tienen su corazón en una roca. O tienen demasiados afanes, espinos en su vida que les impide crecer lo que escuchen. Pero Dios es paciente. En mi caso, Dios no me soltó en banda a la primera. Siguió conmigo. Uno y otro. Hasta que un día dije, wow, Señor, yo creo eso. Y puse mi fe en Jesucristo. Tienes que tener bien claro esto. Tu trabajo es ir y llevar la semilla. Tiras la semilla. Ese es tu trabajo. Puede haber que haya otro que haga otra cosa, como les decía, una gente habla una cosa y después otro hace otra, como dijo Pablo en 1 Corintios 3, verso 6, dice, yo sembré, o sea, él habló del Evangelio. Y vino Apolos, que era otro hombre, llegó a Corinto y él regó. Regó es que llevó más elementos del Evangelio, esclareció cosas. ¿Ah? Dicen que Apolo era muy bueno para hablar, de ahí viene la palabra apologética. Alguien que sabe hablar y expresarse. Entonces, Apolo lo hizo. Y dice, como dice, yo sembré, Apolo regó. Pero ¿saben qué? Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que da el crecimiento. En Marcos capítulo 4, versos 26 y 27, dice Jesús. Jesús dijo también, con el reino de Dios sucede como con el hombre que siembra semilla en la tierra. Y tú eres experto en sembrar semilla. Dice el verso 27, que lo mismo da que esté dormido o esté despierto, que sea de noche o de día, porque la semilla nace y crece sin que él siquiera se dé cuenta, sin que él lo sepa. Nuestro mandato es hablar. Hablar. Y de eso se trata. Aprovechemos toda oportunidad para hablar, para sembrar.
La semilla no es sembrada, no, si tú andas con el evangelio en tu cabeza. La semilla no es sembrada sino hasta que toca el corazón de las personas, hasta que cae en el corazón de las personas, que hace contacto con ellos, con el suelo. Una vez que la semilla entra en el suelo, toca el suelo, toca el corazón, esa semilla tiene un potencial tremendo. La semilla, la palabra de Dios, potencial tremendo. Incluso de dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Nuestro reto como creyentes, ¿pusiste tu fe en Jesucristo? ¿Ah? Muchas veces nosotros pasamos el tiempo averiguando, ¿qué tipo de suelo soy yo? ¿Será que soy tan duro como el concreto de la calle? ¿Será que estoy viendo de rocas? ¿O he dejado que los afanes de la vida, los espinos, ahoguen lo que he aprendido de Dios y no lleve fruto? ¿O soy un buen suelo? La manera de saberlo es saliendo a sembrar. Tú eres llamado, eres llamada a sembrar, a llevar la palabra. No te quedes callado. Dice la palabra que hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo. No, es que hoy no, porque es un velorio. A mí me encantan los velorios. A mí me gusta ir a los funerales. Yo voy a los funerales y me gusta hablar porque parece que en los funerales la gente tiene el corazón más sensible a la palabra de Dios. No que es un cumpleaños, pues hablemos. Lo que sea, una boda. Una boda, hay que hablar del Evangelio. Principalmente por el tiempo que estamos pasando. En Romanos 13, verso 11 dice, en todo esto tengan en cuenta, o sea, consideren el tiempo en que vivimos. Considera el tiempo en que estás. Considera lo que se mueve alrededor. Y sepan, dice, que ya es hora de despertarnos. Muchos de nosotros estamos dormidos. Es hora de despertarnos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos. En otras palabras, la venida del Señor está cerca. Yo no le voy a poner fecha. No voy a decir va a venir el 8 de febrero porque sería mañana. No es de ponerle fecha. Pero la venida del Señor está más cerca hoy que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. Está más cerca. Oremos. Dios, los que estamos aquí, Padre, que hemos puesto nuestra fe en Ti, somos Tus hijos. Señor, tenemos un lugar en el cielo asegurado. Y Tu deseo, Señor, es que nosotros no nos quedemos con ese mensaje, sino que lo llevemos a todas las personas que conocemos. Posiblemente ese vecino, ese pariente, solo me tenga a mí o a cualquiera de nosotros para escuchar el Evangelio de una manera clara y segura. Señor, gracias por poner, Señor, en nuestro corazón el deseo de llevar Tu palabra. Que no nos quedemos callados nunca. Tú mereces, Señor, que nosotros salgamos todos los días a sembrar. Y de eso se trata, Padre. Gracias, Señor, por querer usarnos. Gracias por ese plan, Señor, que nos considera a nosotros para ir y extender Tu reino. Gracias, Señor. Que no lo merecemos, ninguno. Pero Tú en Tu gracia y Tu misericordia nos escogiste para llevar Tu palabra. Señor, que no nos comportemos como lo que éramos antes de conocerte a Ti, sino como lo que somos ahora, después de que Tú entregaste Tu vida por nosotros y nosotros aceptamos ese regalo. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.